Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por los estudios, por los proyectos, por el empleo. Le damos gracias por su inmenso amor, por su misericordia, por su paciencia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Y hoy quería hablar un poco del bautismo. Eh, Esto que en la figura de Jesús se hizo como el cumplimiento de toda justicia. En Mateo 3, del 13 al 17, podemos ver un poco de lo que estamos hablando, ya que hay tres momentos únicos en la vida de Jesús: su nacimiento, su bautismo y su muerte en la cruz. Con su nacimiento comenzó el camino de la redención. Con el bautismo se inauguró el plan de la redención y con la muerte se selló el ministerio de la reconciliación. Pero fue con el bautismo cuando el Padre hizo su más amoroso reconocimiento desde el cielo, haciendo oír esa voz entre los testigos de esta manera: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No siempre los hijos son la complacencia del Padre. De allí el profundo significado de estas palabras. ¿Por qué fue tan importante esta declaración? Veámoslo de esta manera. Jesús no había hecho nada hasta ahora, algunas cosas impresionantes. Nada se supo de los milagros anteriores, todavía no había sanado a nadie, ni había resistido a Satanás en el desierto, tampoco había sido su crucificado o resucitado. Ese anuncio fue hecho más bien por un padre orgulloso, anticipando el glorioso ministerio que su hijo haría posteriormente. Entonces, ¿por qué estas primeras palabras, justo al momento de ser bautizado? ¿Cuál era su significado? Es durante ese momento cuando escuchamos la primera palabra de gracia y de aprobación impartida de parte del Padre Celestial a través de la Iglesia, para quien decide obedecer a su mandato por medio del bautismo. Jesús es nuestro ejemplo de vida y de obediencia. El bautismo para un nuevo creyente es la prueba de su identidad con Él. En esta historia, Juan el Bautista había rechazado bautizar a los fariseos por falta de arrepentimiento, pero ahora se niega a bautizar a Jesús porque no tiene pecados. Sin embargo, Jesús dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y esto lo podemos ver en Mateo 3:15. De esas palabras tomamos las verdaderas razones para bautizar a un creyente. Juan reconoció la ironía de aquel difícil momento. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Y sería más apropiado que Jesús bautizara a Juan. Nada hubiera sido de mayor gozo y privilegio para el bautizador que ser bautizado por Jesús. El comentarista Franz lo expresó así: yo necesito tu bautismo de espíritu y fuego, y no tú mi bautismo de agua. Por cierto, no hay un caso bíblico donde se vea a Jesús bautizando, porque eso lo hacían los discípulos. Eso lo podemos ver en Juan 4:2. Porque Jesús pidió a Juan para bautizarlo, por lo que estamos haciendo en este acto hoy. Porque nosotros sí somos pecadores, y es a través del bautismo donde obedecemos al Señor en lo que Él dijo, para que se cumpla toda justicia. No era el puro acto por sí mismo
pensar que Jesús era solo otro pecador siendo bautizado. Así se identificó con el pecador. Jesús estuvo sujeto a obediencia en todo, y la obediencia es su demanda para quienes somos sus seguidores. Después de la resurrección de Cristo, Él dejó a sus discípulos 3 instrucciones que siguen siendo el corazón mismo de nuestra obra evangelística y misionera. Hacer discípulos, bautizar a los que creen y enseñarles sus mandamientos. Hay otras religiones que bautizan a su gente como parte de sus rituales, para los propósitos de su culto. Pero la razón por la que nosotros bautizamos responde a este imperativo bíblico dejado por Cristo. Él seguramente capacitó a los discípulos para hacer otras cosas, pero la gran comisión fue su imperativo mayor. Bien podríamos hablar de otras razones para bautizar, pero la nuestra es porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos. La gran comisión tiene 2 imperativos para ser cumplidos. El primero es id. Esto habla de salir, de buscar y encontrar a alguien para hablarle de Jesús, de Cristo. Normalmente en ese encuentro presentamos el plan de salvación por medio de Cristo. Y es allí donde se da el otro imperativo: haced discípulos. El discipulado es revelarle a la persona lo que Felipe le explicó al etíope de acuerdo con Hechos 8:35. Es demostrar por medio de las Escrituras su condición como pecador, pero a su vez conducirlo a su único Salvador y Señor. Y esto es lo que debemos hacer como cristianos, todos, sobre todo en este momento de la gran cosecha, en este momento en que las circunstancias están dadas, en que esos corazones están hambrientos de la palabra de nuestro Señor, de encontrarse con su Creador y Salvador. Mil bendiciones.